que sepamos, ¿no?, que hay microbiota en todas nuestras mucosas y en nuestra piel, es decir, convivimos con un montón de microorganismos con los que tenemos una relación de mutuo beneficio en todas nuestras mucosas y en nuestra piel. Lo que pasa que la microbiota más importante es donde tenemos la tasa de colonización más alta, donde más bichitos viven, es en el intestino y es el reservorio de todas las demás microbiotas. Por eso pues, se habla mucho de microbiota intestinal, pero también está bien saber qué hay en otras localizaciones, ¿no? Y bueno, pues es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino, es lo que llamamos microbiota intestinal. Y hay de los tres reinos, de arquea, bacteria y eucaria, tenemos conviviendo con nosotros tanto virus, bacterias, parásitos, arqueas, que hasta hace no mucho las considerábamos dentro del grupo de bacterias, pero no, es otro reino. Creo que no me he dejado ninguno, ¿no? Bacterias, virus, hongos, el mundo fúngico me dejaba, que por cierto es muy importante. Genial, o sea, vemos que es un concepto mucho más amplio que simplemente bacterias. Esto me trae a colación otra pregunta y posiblemente mucha gente se esté planteando si es lo mismo hablar de flora bacteriana que microbiota intestinal. Deduzco por tu respuesta que no, entonces. Sí, es lo mismo. O sea, microbiota es el término que ha sustituido a lo que antes decíamos flora, porque realmente, pues, por los microorganismos que son, llamarlo flora, que sería más el mundo de las plantas, pues no corresponde. Simplemente se cambió el término. Yo hace 20 años, cuando empecé a trabajar con microbiota, con analíticas, ya de una manera seria, todavía se decía flora intestinal. Pero después, porque es un término más correcto, se cambió a microbiota. De acuerdo, nos quedamos entonces con la actualización de microbiota intestinal. Sí, lo veo porque a mucha gente efectivamente le sonaba hablar de flora bacteriana. Te voy a pedir además, bueno, ¿cómo podríamos nosotros definir de una manera sencilla y didáctica ese concepto de disbiosis intestinal? ¿A qué hace referencia o cómo lo podemos interpretar? Bueno, pues tenemos un conjunto de microorganismos que no es cualquier cosa ni puede estar ahí cualquier microorganismo, sino que tienen un equilibrio como cualquier ecosistema en la naturaleza, ¿no? Entonces, eubiosis, que es lo contrario de disbiosis, sería el equilibrio de todas esas poblaciones, y disbiosis sería cualquier desequilibrio. O sea, por ejemplo, que haya menos número de microorganismos de lo que es óptimo ya es una disbiosis. O sea, cualquier alteración en cantidad o en calidad, en cuanto a diferencia en composición de ese equilibrio, ya es una disbiosis. Luego las hay de grados leves a gravísimas. De acuerdo. Esta sería, yo creo, una imagen que podría ejemplificar bastante bien este caso, sin ahondar todavía mucho en diferentes grupos bacterianos. Corrígeme si me equivoco, Mar, pero bueno, efectivamente veríamos que la eubiosis es precisamente eso, un equilibrio entre diferentes grupos bacterianos y, por lo tanto, esa necesidad de homeostasis, ¿no?, entre sus funciones. Eso es, sí, aquí vemos en la parte de Firmicutes, Bacteroidetes, esos son los filos, o sea, las grandes familias que tienen que tener un equilibrio, y en estado de eubiosis, como hay un equilibrio entre las diferentes poblaciones, y en estado de disbiosis, cómo se desequilibran. Es disbiosis, por ejemplo, también la pérdida de bacterias de las buenas, ¿no?, de lactobacillus, por ejemplo, ¿no?, que es lo que conoce todo el mundo. Sí, como probióticos, etc. De acuerdo. Bien, te voy a pedir que nos expliques un poco si podríamos decir que la microbiota entonces es una relación simbiótica con nuestro organismo, mutualista, y que nos comentes un poco, bueno, pues esa relación que existe entre las bacterias y nuestras células, y si es lo mismo hablar de simbiosis y mutualismo. Sí, simbiosis sería una relación de beneficio mutuo pero obligada para la existencia de las partes. En el mutualismo hay beneficio, pero no necesariamente, pero no es obligado para la vida. Y luego hay otro concepto que se utiliza mucho en microbiota, que es el comensal, la microbiota comensal, en la que una de las partes se ve beneficiada y a la otra no le perjudica. Sinceramente, yo creo que todo es mutualismo. O sea, que en la naturaleza, pues este tipo de relaciones al final tienen una relación de beneficio mutuo, ¿no? Esto es una opinión personal, pero bueno, pues al final la bacteria se alimenta de algo y produce otro algo que para ti es beneficio, con lo cual ambas partes pues
Yo creo que en todas las especies salen beneficiadas. Y por eso se utiliza el término de comensal y no sé si es exactamente bien utilizado, porque realmente creo que hay un mutualismo, ¿no? De acuerdo. Nos quedamos entonces con ese concepto de mutualismo en el que las dos partes, nuestras células y bueno, toda nuestra microbiota, obtenemos ambos un beneficio. Bien, me gustaría ahondar un poquito más en esto porque hablando sobre los beneficios que nos reporta tener, bueno, pues una microbiota equilibrada o diversa, si te parece bien, para seguir un orden lógico, te voy a pedir que nos cuentes qué nutrientes o moléculas beneficiosas nos pueden proveer nuestra microbiota intestinal. Iba a decir comensales intestinales, pero ya sabemos que no es el término correcto. Sí, a ver, a día de hoy casi hace unos años hablábamos de que obteníamos la vitamina K a partir de microbiota y poco más. Hoy en día ya sabemos que todas las vitaminas del grupo B también nos las proveen nuestros microorganismos. Algunos aminoácidos es lo que hasta ahora se dice, pero ya te digo que casi me atrevo a afirmar que nos pueden proveer de todo, pero eso es opinión personal. Neurotransmisores, enzimas, en fin, yo pienso que con una microbiota eubiótica, con poco que comamos, siempre y cuando no sea tóxico, o sea, con una menor disponibilidad en nutrientes, podemos estar bien, bueno, pues tener un buen pool de nutrientes, ¿no? Por otro lado, no solo es de lo que nos proveen, sino lo que nos permiten asimilar. Si de microbiota depende que el intestino tenga un pH ácido y si no hay un pH ácido, por ejemplo, no asimilamos los minerales. Y eso es la parte básica. O sea, si hablamos de nutrición, de nada sirve tener vitaminas, de nada sirve tener otros nutrientes si no tenemos minerales, ¿no? que son fundamentales. Para mí es básico en todo lo demás. Si no tenemos un pH ácido que depende íntegramente de cómo esté microbiota, no hay asimilación de minerales. De acuerdo. Nos quedamos entonces con que tenemos un doble beneficio, por una parte los nutrientes que nos proporcionan y además la capacidad que nos brindan de poder asimilar mejor otros muchos nutrientes en nuestra dieta. Eso Tengo es. aquí, Mar, una curiosidad, porque oyéndote hablar acerca de aminoácidos esenciales, minerales, vitaminas, yo tengo entendido que hasta, no sé si el dato será correcto, hasta un 30% de las moléculas que circulan en nuestra sangre las produce nuestra microbiota intestinal. Independientemente del número, puede llegar a esto a ser cierto, porque me parece muy, muy curioso, desde luego. Vamos, sí, yo rotundamente sí y por lo menos eso, porque a medida que ha ido avanzando, ya soy testigo de cómo ha ido avanzando la cosa a lo largo de 20 años y cada vez se va descubriendo que nos proveen de más nutrientes, con lo cual sí, claramente puede ser ese 30% o puede ser más. Creo que sí, vaya. Incluso nos aporta calorías, ¿no? El rendimiento metabólico de microbiota también nos aporta calorías que no recuerdo bien si son 500 kilocalorías por parte de nuestra microbiota. Por eso, integrando esto, cambia completamente el paradigma sobre el que nos tenemos que basar y ver, por ejemplo, las dietas, ¿no? O la nutrición. No podemos no tener en cuenta la parte de microbiota, ¿no? Y pensar que es tan lineal o tan Claro. básico como que lo que como es lo que aprovecho y se acabó, ¿no? Para nada, creo que no es nada así. Desde luego. Luego dedicaremos un apartado precisamente a profundizar un poquito en esto, porque creo que va a ser de bastante interés para nuestros oyentes. Bien, vamos a hablar, si te parece, un poco a dar unas pinceladas de la composición de la microbiota intestinal. Y yo aquí, en primer lugar, me gustaría preguntarte acerca de, bueno, un poco cómo se define esa composición, cuándo se forja nuestra microbiota, cómo de estable es y por qué en ocasiones se está empezando a hablar de una verdadera huella, algo identificativo de nosotros. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tarda en consolidarse nuestra microbiota intestinal? Uh-huh. Sí, fundamentalmente desde el momento del parto, ¿no? En el canal vaginal, que la microbiota vaginal tiene especial cantidad de lactobacillus, que es fundamental para una buena primera colonización. Después, o sea, el primer momento sería el canal de parto, aunque ya hay estudios que hablan de microbiota intraútero, pero bueno, todo eso está todavía, yo creo que en pañales, ¿no? Pero bueno, momento del parto, después la lactancia, el contacto con el mundo. Lo fundamental serían los 3 primeros años de vida, esos primeros 1000 días,
y normalmente una microbiota es estable y madura a los 3-4 años. Esa microbiota quiere decir, cuando hablamos de que es estable o de que es madura, de que ya te la llevas, ¿no? Es esa huella, lo que hablabas, eso lleva una información de una determinada colonización que es estable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes, por ejemplo, tener que tomar un antibiótico, pero vas a tender a volver a esa microbiota que estabilizaste. Por eso es muy, muy importante lo que hagamos en esos primeros años de vida. Después no es que no se pueda cambiar, pero ya es un trabajo que bueno, pues revertir eso cuesta más que si se implanta una buena microbiota. Esos 3 primeros años de vida son fundamentales. Y luego ya te digo, una toma de un antibiótico en general va a tender a volver espontáneamente el cuerpo a ese punto de base. Si hay, por ejemplo, una toma muy repetida de antibióticos o diferentes factores que alteren ese ecosistema, puede que pierdas esa estabilidad y que ya vayas cogiendo inercia hacia otra huella, no tan interesante. De acuerdo. Entendemos entonces precisamente que la lactancia y los primeros años de la infancia son, por lo tanto, determinantes para forjar esta microbiota intestinal. Hacemos un especial llamamiento precisamente a estas etapas. Luego hablaremos un poquito acerca de los nutrientes que son necesarios para adquirir una microbiota diversa. Te quería preguntar también, porque muchas veces, bueno, pues se habla del papel protector que tiene nuestra microbiota y no sé muy bien si esto realmente es un cajón, una subclasificación de la microbiota. ¿Qué funciones tendrían esta microbiota protectora? Y si podemos, bueno, pues decir un poco qué bacterias serían. Sí, microbiota protectora es uno de los grupos funcionales, o sea, existen muchos tipos de microorganismos, pero bueno, pues existen analíticas en las que vemos la microbiota por grupos funcionales. Yo creo que esto es muy práctico, o sea, a efectos de investigación está muy bien hacer una secuenciación masiva, pero a efectos clínicos y a efectos prácticos es muy interesante tener grupos funcionales. De esa manera sabes que la microbiota esté cumpliendo bien sus funciones de inmunomodulación, de protección o de lo que sea, ¿no? Y la microbiota protectora serían los lactobacillus, bifidobacterias y bacteroides, fundamentalmente, son los que analizamos en ese grupo funcional. Tienen un efecto de primera barrera, o sea, de protección clarísimo, porque están en esa primera línea de defensa entre el mundo exterior y yo. Es decir, todo lo que ingresa, por ejemplo, por vía oral, se va a encontrar primero con esa microbiota protectora. Está alojada en la capa de mucus. Entonces, imagínate en el intestino, entre el epitelio intestinal y lo que entra por la luz, tenemos esa microbiota protectora y esa capa de mucus con toda la microbiota, pero en primera línea estaría esta microbiota protectora, que aparte de proteger tiene otras funciones, son también productores de ácidos grasos de cadena corta y otras funciones, pero la protección es fundamental. Si quitas eso, estás mucho más expuesto al mundo exterior. De acuerdo. Luego volveremos sobre ello porque la verdad es que es una función clave y, bueno, uno podría pensar que lo que está haciendo es evitar, además, la colonización por parte de microorganismos patógenos, microorganismos o patógenos oportunistas. Bien, para centrar un poquito más el tema, te voy a pedir brevemente que si nos puedes hacer una clasificación de los distintos grupos de bacterias fundamentalmente que encontramos en nuestra microbiota intestinal. ¿Qué cajones o qué apartados podemos hacer? Sí, eso sería lo que hablábamos, ¿no? Los grupos funcionales en los que tenemos esa microbiota protectora. Después, que ya hemos comentado, luego tenemos la microbiota muconutritiva, la que se encarga del mantenimiento de esa capa de mucus. Esta parte es importantísima porque podemos tomar mucho probiótico, pero si no hay un hábitat donde puedan quedarse a vivir, donde puedan colonizar, es imposible que funcionen los probióticos, ¿no? Hace 20 años no se medía esta microbiota y bueno, pues nos faltaba una variable, un factor que hacía que en algunas personas no funcionara la terapia de restauración del ecosistema intestinal. Son Akkermansia mucinifila y Faecalibacterium praunici. Hay otras, creo que si no me equivoco Roseburia, pero vamos, con el marcador de Faecalibacterium y Akkermansia, que como bien sabes es importantísima y cada vez hay más publicaciones sobre ella. Akkermansia es la bacteria degradadora de la capa de mucus por excelencia, o sea, lo degrada y así se renueva constantemente y hay un hábitat bueno para el resto de los microorganismos. Otro grupo funcional, hasta ahora vamos viendo los de homeostasis, o sea, los grupos que se encargan del mantenimiento de ese equilibrio,
sería la inmunomoduladora, que es la que fundamentalmente miramos Enterococcus faecalis y Escherichia coli, una E. coli, por supuesto, apatógena e importantísima, y estas son como los capitanes generales de este ejército. O sea, los lactobacillus serían soldados y estas se encargan de la correcta distribución de la microbiota. Imagínate qué inteligencia tiene la naturaleza en esos bichitos tan pequeños, ¿no? Que esos se encargan de que cada quien esté ocupando su lugar y cumpliendo sus funciones. Es importantísima. Después podemos mirar la microbiota sacarolítica primaria, que se encarga pues eso, de la sacarólisis, de la fermentación de hidratos de carbono. Tiene una importancia enorme porque es a partir de la sacarólisis de la que obtenemos esos ácidos grasos de cadena corta. Ahí miramos Bifidobacterium adolescentis y una que ahora no me acuerdo, no me voy ni a esforzar, luego me vendrá. Ningún problema. Ya, sin más. Y luego nos quedaría la microbiota neuroactiva, fundamental. Esta es otro punto importantísimo, sobre todo cuando estamos trabajando en patología, pues eso, de cognición, de trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Ahí miramos pues, otra vez el Bifidobacterium adolescentis y el Lactobacillus plantarum. Hay otras bacterias, simplemente que dependiendo del laboratorio escoges bacterias concretas que son marcadores de cómo está funcionando la microbiota en ese aspecto. Después quedaría las bacterias proteolíticas, que bueno, pues se encargan del último paso de la proteólisis, tienen que estar ahí, tienen su función, pero son las que si sobrecrecen dan muchos problemas, como son pues, la E. coli viovare, el Proteus vulgaris, la Klebsiella, Hafnia, el Clostridium. Todas estas bacterias tienen que estar ahí, pero si sobrecrecen nos dan problemas. También se puede medir específicamente la microbiota portadora del EPS, de los lipopolisacáridos, estos que son esa endotoxina tan proinflamatoria. Muy importante también mirar que eso no esté en aumento. Después, el grupo de los hongos, miramos cándida, miramos si hay un penicillium, un aspergillus u otro hongo. Y yo creo que dentro de lo básico que solemos medir, más o menos con eso es con lo que nos guiamos. Después se mira también pH, que como te digo, marca muchas cosas. Y importante mirar también el recuento total de microorganismos, porque de ahí ya sabes si hay una baja colonización, ¿no? del intestino, bueno, que ya es un marcador de disbiosis. Más o menos yo creo que con eso.